Bueno, deberían estar viendo mi pantalla. Ahí está, sí. Muy bien. Ponela en pantalla completa nomás, ahí Y está. ahí está. Perfecto. Hay algo que tiene en común mucha gente, y cuando les digo es mucha, que es esta cuestión de que no pueden parar de comer. De hecho, yo he hecho todos los talleres llamados No puedo parar de comer, y es un fenómeno que nos atraviesa, principalmente las mujeres, quizás porque somos más emocionales, o quizás porque los hombres lo blanquean menos, eso después es para conversarlo, pero sí les puedo decir que esta cuestión de comer todo el día está súper presente. Yo trabajo con registro. Esto de anotar lo que uno va comiendo como para en algún punto hacer un punto de partida de dónde estamos parados a la hora de iniciar un tratamiento. Y a veces hay momentos donde se comen 8 o 9 veces por día. Y lo loco es que no siempre son cosas no saludables. Y también vamos a ver eso, ¿no? Porque a veces en esta búsqueda de decir, bueno, pero como nueces, como aceitunas, como queso, como fruta, quizás igualmente tampoco está tan bueno no dejar en ningún momento en carencia al organismo. Y vamos a hablar de estas nuevas ventanas de alimentación que son muy temporales, muy de la época. Me voy a adelantar una pregunta que va a salir seguramente. Che, ¿por qué antes nos decían que comamos 6 veces y ahora tenemos que comer 4 o 3 o hacer ayuno? Bueno, vamos a hablar de eso, pero tiene que ver también con los momentos históricos. Así que la primera pregunta es ¿por qué como todo el tiempo? Con 3 pilares. ¿Por qué las harinas blancas son adictivas? Si estamos llegando al fin de la era de las colaciones y si le estamos dando la bienvenida al ayuno intermitente, que para quienes no saben es dejar de comer en un periodo de tiempo, no todos los días, ¿sí? Y esto vamos a hablarlo también muy cortito porque todos los días no está bueno por un montón de situaciones, pero sí empieza a ser una herramienta de uso terapéutico para lo que es insulinoresistencia, baja mucho en insulinemia, sobrepeso, pero no para bajar de peso en sí, sino para conectar con algunas sensaciones de hambre y saciedad, y bueno, otras aplicaciones como es la prevención de Alzheimer y demás. Hay mucho trabajo hecho sobre cuál es el papel del ayuno nosotros como animales, ¿no? Porque todos los animales pasan periodos de carencia, y nosotros no los estamos pasando, estamos mirando Netflix y comiendo un cuarto de helado. Así que primer punto, las harinas son adictivas. En el libro de psiquiatría ya les comenté que no está tipificado, pero la gente te lo dice. Entonces, si llega alguien al consultorio y te dice, tengo adicción a las harinas, no puedo parar de comer, tenés una consulta online, te lo dice una, dos, tres, a la persona número 20 que te lo dice en la semana, decís, bueno, no estará todavía organizado desde el material científico, pero acá algo hay, porque no puede ser que tanta gente diga lo mismo. Yo trabajo mucho con Instagram, comparto mucho, y por ejemplo, una vez hice un post hace una semana sobre adicción a las harinas, y fue interesante, quienes tengan Instagram, los invito a sumarse, los testimonios de la gente, más allá de lo que yo veo en el consultorio, ¿no? Fíjate, están los nombres porque en el Instagram son públicos. Marta dice, me cuesta horrores dejarlas. Intento una y otra vez, es más fuerte que yo, el pan es lo que me lleva a la perdición. Hola, me gustaría tener más información sobre la adicción a las harinas. Para mí es terrible, hace más de 20 años que la padezco. Fabiana, Viviana, no estarían muy controladas en mi caso, tengo adicción, adictas mal, no puedo dejar las harinas. Si entran, por ejemplo, ese posteo, todos esos comentarios están. Y también están los posteos de cuando dejan las harinas, ¿sí? Que después tenemos que ver si realmente hay necesidad de dejarlas, pero bueno, la gente que hizo el intento de dejarlas desde raíz, dicen, tengo dolor de cabeza, tengo desgano, tengo irritabilidad, tengo una cuestión que no puedo parar de pensar en eso, un montón casi es imposible no comer harinas, dice Laura Virginia. O sea, hay algo muy loco que nos está pasando con lo que son las harinas refinadas. Así que primero vamos a definirlos. Yo hablo rápido para dar más oportunidades después a los intercambios, pero por favor, Diego, vos intervení y andá leyendo las preguntas, o si alguien quiere levantar la manito para hacer algún aporte. Vamos a aunar un poco el lenguaje. Harina refinada, comer harinas, hablamos de la harina en general de trigo, que vemos siempre en lo que son
galletitas, medias lunas, pan, pero también hablamos de harinas refinadas en otros elementos que a veces creemos saludables, como son barritas, turrones, almohaditas, tutucas, todas cosas que son almidón, ¿sí? Independientemente del grano del que estemos hablando, sea el grano de centeno, el grano de arroz, el grano de gluten con la que hacemos la harina para el pan, un grano tiene un corazón de almidón y tiene toda una cubierta, ¿sí? De lo que se llama salvado, ¿sí? Que en realidad es la parte que se le quita. Y nos queda esto, un arroz hermoso, blanco, desnudito, ¿sí? Fíjense, el de la izquierda acá es más tirando a gris, más marroncito, que uno cuando se tiene que comprar el arroz integral lo comes y decís, oye, esto parece cartón, no es espumoso y tiernito como el arroz blanco. El arroz blanco es casi, no sé, es muy raro que a alguien no le guste el arroz. Y así como pasa con esto con otros granos, como la harina que se hacen los bizcochitos, o las harinas que se usan para hacer las barritas, o un montón de elementos refinados, solamente contienen el almidón y algunos vestigios de algún vitamina y demás. Hasta acá yo sé que me van a decir que es mucha química y biología, pero les quiero contar por qué es importante esto. Porque el almidón no es más que un montón de glucosas juntas. Cuando yo como un plato de fideos blanco, a mi cuerpo llega almidón. En poco tiempo lo digiere y lo que tengo es glucosa, azúcar. Cuando la glucosa llega a mi sangre, ¿sí? Por ejemplo, me levanté y me comí 2 tostadas. Subió, fíjense, llega muy rápido a sangre, hace un pico de glucosa. Y ahí entra alguien que es conocido por la diabetes, pero es fundamental para explicar por qué no podemos parar de comer harinas. Cuando hay un pico muy alto de glucosa, porque por ejemplo comí 2 tostadas con mermelada, eso se digiere en minutos porque no tiene necesidad de digestión. Yo siempre digo, sopen una vainilla en un café con leche y se desarma, ¿sí? Sube un pico de glucosa, o las galletitas que los chicos comen de paquete, sube y entra una hormona, no sé si me ven, ahí, la insulina, y la baja. ¿Y por qué la baja? Porque si siguiera subiendo sería un problema, tendríamos una crisis metabólica. Ahora cuando la baja, fíjense que en el dibujito está, sube rápido, entra la insulina y la baja rápido. Y cuando lo bajó rápido, es que vos a los 20 minutos tenés hambre de nuevo. Entonces, ¿qué haces? Comés los bizcochos que están en el escritorio y volvés a dar una carga y te sube de nuevo la glucosa y te baja. Y esto en la práctica se ve muchísimo con la gente que te dice, sí, desayuno 2 tostadas con queso untable a las 8, a las 10 como una bolsa de almohadita, a las 11 me da hambre y como 3 galletitas, después a las 12 menos cuarto me da hambre y me como un turrón. Están todo el tiempo comiendo porque nada de esto genera saciedad, sino que se va alimentando un circuito donde la glucosa sube y baja, nunca tengo saciedad, y por el contrario, siempre vuelve esta sensación repetitiva de tener hambre. Entonces, la enseñanza número 1 sería disminuir la frecuencia y cantidad, reduce la necesidad, volviéndose un círculo virtuoso. Les cuento algo. Yo tengo mucha gente que tenía una alimentación con mucha presencia de harinas, como las que acabo de contar. Me pasa, ¿saben mucho con quién? A veces con los contadores. Tengo un montón de contadores, no sé si será por aportación de apellido, pero tengo muchos. Y a veces hacen horario corrido, ¿y qué le pasaba? Se van las 2 tostadas con queso untable, las 2 horas la barrita, las 2 horas la almohadita, el ciclo que es. Llegaban con mucho hambre al almuerzo, entonces comían mucho, les daba sueño y pasaban toda la siesta cansados. Y lo que empiezo a hacer con esas personas a modo de consejería, por supuesto que hay matices interpersonales, pero en general les roto. Y le digo, desayuná como si fuera un almuerzo. Desayuná un café con un huevo revuelto, con una fruta. Por ejemplo, yo hago, ahora a la tarde también, merendé una pera y le puse pasta de maní. O sea, cosas que no sean harina, que tengan proteína, que tengan grasa. Fíjense que estamos volviendo a no recuperar las grasas. Eso te da muchas más horas de saciedad. Y me lo dice todo el mundo. Me dice, che, desayuné una fruta con un huevo revuelto,
Si fuera vegetariana, por supuesto que hay otras opciones. Pero una fruta con huevo revuelto, con un café, un montón de comida, con 3 nueces, y parece una barbaridad, pero hizo que estuviera mucho mejor nutrido, con mejor energía, con mejor lucidez mental, sin hambre todo el tiempo y pudiendo hacer el tirón de 4 horas. Entonces, fíjense cómo ya el tema deja de ser cuántas calorías tiene algo, ¿sí? La lectura esta de una barrita son 100 calorías y una manzana son 100 calorías, para pasar a pensar a qué impacto tiene en mí, cómo impacta en mi cabeza, cómo impacta en mis hormonas. Y no se engorda, al contrario, se adelgaza. Aunque se come más, se logra un ciclo mucho más natural de la biología humana, sin estar metiendo azúcar todo el tiempo. Si vamos a comer harinas, tratemos de elegir las opciones integrales y en lo posible combinados siempre con fibra. Por ejemplo, yo hice fideos de quinoa, que eso también, buscar otras harinas, y le puse aceitunas, queso, huevo, tomate cherry, pimiento. Entonces hice una ensalada con varias cosas y de ese modo no es que comí solos los fideos. Y encontrar otros alimentos alternativos a las harinas. Un gran problema de la Argentina es que siempre fuimos muy carnistas y con las distintas situaciones, bueno, crisis, cambios culturales, mucha gente dejó la carne, pero el reemplazo automático fueron las harinas. Entonces, en las clases con más vulnerabilidad, eso se traduce a lo que hoy tenemos, ¿sí? Obesidad en la pobreza, con anemia y otras desnutriciones crónicas. Y en la clase media nos faltan herramientas, porque si no es fideo, arroz, polenta, capelletini, como que la mayoría de la gente no sabe de qué disfrazarse. Y por eso estamos tanto hinchando con compra harina de garbanzos, compra harina de lentejas, compra trigo sarraceno, compra lentejas. Ahí yo siempre compartimos mucho estas recetas de otras alternativas a las harinas, que después podemos conversar. Tema 2. Estoy hablando solo. Si se duermen o cada tanto digan, che, estamos despiertos. ¿Estás despierto, Diego? Virgi, acá hay dos consultas que dicen, ¿puede ser que he desarrollado intolerancia a las harinas? Sí, sí. Soy adicto a las harinas, pero últimamente tengo intolerancia. Y otro, en mi caso, más que adicción a las harinas, es al azúcar, que en definitiva es casi lo mismo, ¿no? Un poco de lo que hablabas recién. Sí, de hecho este tallercito queda medio corto, pero hay un montón de ramificaciones de esto. Primero, a quien te decía la intolerancia a las harinas, sí. Cada vez más gente que refiere acidez, distensión, que es que la panza se hincha, erutos, ¿sí? Este gas que emana de todos lados, problemas que pueden ir desde la constipación, o sea, un tránsito intestinal duro, con dolor, seco, día por medio, cada 3 días, a gente que te dice que tiene intolerancia y le da diarrea, le da muchos gases. Hay gente incluso que te dice que le pica el cuerpo, hay gente que le genera ronchas. El universo de intolerancia es muy grande y lo peculiar es que cuando cruzan la puerta del consultorio, nos presentamos, empezamos a charlar, sacan la batería de análisis y te dicen, bueno, mira, yo tengo esto, esto, esto y esto, pero no soy celíaca, la endoscopía me da perfecta, la colonoscopía me da perfecta, los análisis de sangre, todo me da divino. Y cuando hacemos este trabajo un poco de ver qué pasa, porque muchas veces es la harina y muchas veces es otra cosa, falta que muchas veces en una dieta sin TAC la gente mejora. Incluso yo tengo pacientes que tienen todo lo que es reuma, artritis, articulaciones doloridas y demás, incluso gente joven que con un laburo que es alimentación antiinflamatoria, que es sacar el gluten y trabajar con omega 3, se le pasa. Y gente que tenía una batería de medicación. Yo no soy antimedicación, pero tampoco está bueno pensar que lo que uno come no te hace nada. Hay gente que realmente el hacer una alimentación sin gluten les cambió la vida, aún no siendo celíaca. Sí, Y ahí el Paula sí. dice que quería saber si hay algún vínculo entre el consumo diario de harina refinada y los dolores musculares, justamente lo que estás diciendo, Virgi, también. Sí, sí. A ver, hay que ver qué tipo de dolores musculares, lo hemos charlado
en otras ocasiones, está el dolor muscular, están los pinchazos, están los calambres, es todo un espectro. Yo también trabajo en equipo, no es que soy chamánica y relaciono todo lo nutricional. Cuando veo algo que me excede, tengo un equipo de médicos, tengo psicóloga que me acompaña, tenemos ahí una red de trabajo, pero sí, o sea, como nutricionista la mayoría de las veces, sobre todo porque culturalmente la nutricionista es quien van al final, te diría que en esos casos cambia muchísimo, muchísimo la calidad de vida con la alimentación. Y el azúcar también, el azúcar te altera, te genera adicción, se van corriendo los umbrales. Yo cuento siempre la misma anécdota, pero cuando yo era chica salíamos del colegio y nos comprábamos un conito en la peatonal, y ese conito de una conocida casa, de una M amarilla, fue generando y era un conito, y después el conito era más grande, y después tenía chocolate, y después tenía confites, y después se volvió una cosa pornográfica ya de tanto chocolate y confite y baño y volumen que tenía, que cuando vos probabas el conito original te parecía una porquería. ¿Y por qué pasa eso? Porque uno va corriendo los umbrales del dulzor. Por eso es que se busca que los chicos no consuman edulcorante, porque te va alterando la percepción, y cuando le das una fruta no la siente dulce. Porque hay ciertos edulcorantes que no generan este asqueo que sí te genera, por ejemplo, comer vieron que capaz que uno de gorda se come un cuarto de helado, pero te quedas asqueada. Hay ciertos edulcorantes que no generan esa sensación y que van subiendo cada vez más la apuesta. Bueno, sigamos con las colaciones. ¿Cómo las definimos? Bueno, las colaciones es, si hay comidas principales, las históricas desayuno, almuerzo, merienda, cena, que hoy ya están ahí, ¿no? Temblequeando de si son todas necesarias. Sí, eran estas comidas en el medio. Yo creo que esto se construyó mucho a partir del programa Cuestión de Peso, donde también hay que contextualizar, eran pacientes con una obesidad considerable, donde tener colaciones de pronto ayudaban al tránsito de su adaptación, a comer, a normalizar el volumen de su ingesta y demás. Y se empezaron a incorporar como esta cuestión de no llegar con hambre a la siguiente comida. Anda, Paloma, yo ahora tengo que ir a clase. Mirá, Anda. no sé quién está gritando, pero no importa. A tu pieza. ¿En qué degeneraron esas colaciones? Bueno, en su momento la colación era un caramelito ácido. Después la colación fue... No, Paloma, anda. ¿Para qué? Porque ahora viene mi alumna. Hay un cachito de ruido ahí. ¿Quién está con el audio prendido, por favor? Que no veo. No pasa nada. Ay, se me fue. Creo que estamos. Bien, entonces, ¿cómo iniciaron? Bueno, como un recurso para no llegar con hambre a las comidas. Que hoy ahora está un poco esto de quizás tener un poco de hambre no es el fin del mundo, ¿no? Esta sensación también creada por el marketing, y que todos nos subimos a la mochila o nos pusimos la mochila que nos vendieron de no llegues con hambre a, y muchas veces uno conversando con la gente, en especial cuando han hecho el ayuno intermitente, te dicen yo hace años que no tenía hambre. Y no es un detalle menor eso tampoco. Y bueno, ya vamos a hablar del hambre. ¿Y en qué degeneraron? Bueno, la colación era primero un caramelito a las 9 de la mañana, después fue una barrita, después fue una bolsa de tucas, y la colación termina siendo a veces un montón de comida. ¿Tiene sentido hacerlas? Bueno, en lo personal creo que no, salvo en contadas ocasiones. Así que si están haciendo 6 comidas, 7 comidas, 8 comidas por día, replantéenselo porque vamos a reventar. Yo en lo personal trato de hacer 4 comidas o 3. Vamos a dar un poco de contexto. Nos movemos un 25% menos que hace 10 años. Y yo siempre pongo este ejemplo. Yo hoy, para ver una peli, agarro el celular, pongo Netflix y tengo la película. Antes, para ver una peli, me pasaba a buscar a mi amigo Santiago. Teníamos que ir al videoclub que quedaba a 5 o 6 cuadras de casa. Dábamos toda una vuelta media hora dentro del videoclub. Hablábamos con el señor que nos atendía. O sea, ya también es un tiempo que uno no está comiendo. Volvíamos, y fíjense
que antes una actividad que llevaba 1 hora, no era un movimiento intenso, pero era un movimiento, hoy lo resuelvo en 1 segundo o 2. Para pagar las cuentas, el otro día me acordaba, yo tenía que ir al banco, sacar plata, después buscar la boleta del colegio nutricionista, después de ir a un Rapipago, y toda esa locura me llevaba por ahí una mañana, entre una cosa y otro trámite. Hoy agarro mi celular, aprieto un botón y ya por home banking solucioné de pagar todas mis cuentas. Multipliquen eso por todas las actividades cotidianas de su hogar. Piensen los que tienen hijos, que antes los llevaban en la cuarentena, por ejemplo, al colegio, los llevaban, los traían, o a una actividad, y eso se anuló. Y en distintas esferas de nuestra vida, bajamos la cantidad de energía gastada. Y haciendo home office, ni que hablar. Entonces nos movemos mucho menos. Por ende es una locura seguir comiendo 6 comidas, en términos generales, que se hacían en el año 2000, por ejemplo, o que era la recomendación del año 2000. Por otro lado, existe un aumento exponencial del número de comidas desde más o menos los 80, vinculado principalmente al snackeo, ¿sí? El snackeo es un término por ahí más yanquizado, pero tiene que ver con esto, ¿no? El taca en la comida, que no son comidas reales, y la gente que te dice que es muy poca la gente que de pronto te dice, no, a media mañana me como una fruta. Los hay, pero mayoritariamente son cosas de pobre calidad nutricional. Muchas veces generado por el entorno, la gente que está en oficinas públicas me cuenta, o que atiende pacientes, terapistas ocupacionales, kinesiólogos, que es la misma gente que le lleva algo de comer de regalo, y siempre son cosas refinadas, ¿sí? Porque también es la forma de expresar amor, fíjense qué loco. Y hay un gran marketing para que consumamos productos ultraprocesados como saludables, con claims que dicen la mitad de la información, y lo que hoy tenemos es mucha gente comiendo mucho más de lo que necesita. Entonces vos tenías un postrecito que te decía 0% grasa, pero no te dice que tiene 30 gramos de azúcar. Entonces a veces no es que te mienten, pero te dan parcializada la información. Yo la otra vez veía, estaba haciendo un material para la gente vegetariana, y me puse a investigar las bebidas vegetales que hay, y vos decís, bueno, bebida de arroz, bebida de almendra, tienen azúcar como si fuera una gaseosa. ¿Pero qué te ponen? Vegetal, sin lactosa, sin conservantes. No te ponen con 20 gramos de azúcar por vaso. ¿Y cuál es el otro problema de las colaciones? Mucha gente a veces llega al consultorio y te dice, no puedo bajar de peso. No hago las cosas tan mal, hago mis 6 comidas, me muevo relativamente, que también, bueno, ese es un tema aparte, ¿no? ¿Cuánto es lo ideal moverse? Y no adelgaza. Entonces yo planteo la siguiente pregunta, que por ahí somos muchos, pero está bueno que lo piensen, ¿sí? Si yo tengo la billetera llena, acá, no voy al banco a sacar plata, porque tengo. Yo voy al banco a sacar plata cuando la billetera está vacía o está flaqueando. ¿Cómo funciona el metabolismo? Nosotros tenemos algo que se llama flexibilidad metabólica, es decir, tener la capacidad de vivir a partir de distintos sustratos. Podemos vivir a partir de grasas, a partir de glucosa, a partir de proteínas, incluso quemamos proteínas, si llegado el caso estamos en una situación muy extrema. Si yo estoy comiendo a las 8 de la mañana, y a las 10, y a las 11, y almuerzo a la 1, y a las 3 como mi fruta, y a las 5 tomo mate con mi marido, y a las 7 picoteo mientras ceno, incluso siendo cosas súper saludables, porque hay gente que te dice, como un puñado de nuez, después media palta, después un dadito de coco, o sea, divino, pero ese cuerpo nunca entra en carencia. Entonces, yo arranco mi día con poco combustible, en principio, ¿no? Salvo que haya comido un montón en la noche. Como, ¿sí? No sé si me ven la mano, pero eso después al rato empieza a bajar. Cuando empieza a bajar, mi cerebro empieza a recibir la orden, che, me estoy quedando sin combustible, ¿sí? ¿Qué hace cuando el cerebro se queda sin combustible? Agarra y saca la glucosa que tiene de reserva, que se llama glucógeno, que está en el hígado. Y cuando eso se empieza a agotar, así más o menos en paralelo, empieza a oxidar grasas. Pero yo nunca, la comunidad en general, le está dando oportunidad al cuerpo de adelgazar, porque come todo el tiempo.
Entonces, cuando empieza un poquito a bajar, que dice, che, voy a agarrar la reserva, ¡cha! Le enchantamos una masita. Cuando empieza después a bajar un poquito, que decís, bueno, voy a quemar un poquito de grasa, ¡chan! Un puñado de nueces, ¿sí? Porque también tenemos eso, como cuando es todo saludable, como que no vale. Y esta cuestión de comer todo el tiempo nos hace dos cosas. Nunca quemar la reserva, porque nunca finalmente entramos en carencia, siempre tenemos la billetera llena. Y por otro lado, nos hace esto, tener la insulina alta todo el tiempo. Si ustedes se dosan la insulina, probablemente les dé alto, más si no se mueven. Y la insulina alta es la madre de todo lo que estamos viendo ahora. Insulina resistencia trae diabetes tipo 2, hígado graso, ovario poliquístico, trastorno de las hormonas sexuales, problemas de infertilidad y un montón de cosas que ustedes ni se imaginan que cuando descubrimos decimos, che, acá hay insulina resistencia. ¿Y por qué? Porque estamos todo el tiempo con la insulina alta, porque estamos comiendo todo el tiempo y estamos 12 horas sentados. Lo Ningún que hablamos animal, en la charla anterior, Virginia, ¿no? exacto, ningún Acá animal, preguntan cuántas sí. horas de ayuno se agotan las reservas de glucógeno. Bueno, y ahí arrancamos, ¿sí? Por supuesto hay diversidad, tiene que ver con si sos mujer o varón, si sos adolescente, qué composición muscular tenés, hay una serie de variables. Pero hablamos de que nosotros tenemos por lo menos 12, 14 horas de margen. Entonces, fíjense que ahí empieza a haber otros conceptos. El primero, que se recupera la ventana de alimentación, ¿sí? Y esta necesidad del reposo digestivo de 12 horas. Si yo a las 11 estuve mirando Netflix y me comí un cuarto de helado, no puedo estar desayunando a las 7 de la mañana. Pero lo loco es que cuando planteamos esto en la consulta, la gente te dice, vos sabés que yo desayunaba porque toda la vida me dijeron que hay que desayunar, pero yo me despertaba sin hambre. Y la pregunta valiosa acá es, si tu cuerpo te está diciendo que no tenés hambre, es porque tenés las reservas más que satisfechas. ¿Por qué seguís comiendo? Ahora, este planteo yo lo he aprendido después de años de ejercicio y leyendo y demás, pero todavía hay mucha gente que come todo el tiempo y come obligada. Y mucha gente que es insulino resistente y le siguen diciendo que coma 6 veces al día y la insulina no le baja nunca porque no da la oportunidad que ese cuerpo empiece a gastar las reservas y que esa insulina baje. Cada vez que comes, ¡tum! Insulina, insulina, ta, 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 ta. A veces es mejor comer lo mismo en 4 comidas, en 3 comidas. Hay gente que es muy difícil de hacer, pero hay culturas que tienen el one meal a day, que comen una vez al día y no lo veo aplicable en nuestra cultura por una diversidad de cosas, pero no puedo dejar de nombrárselo. Pero más o menos 12 horas sí o sí debería haber entre ventanas, para empezar a agotar esas reservas. Y ahí elijo, ¿sí? Después más o menos entre 14 y 16 horas, ahí empiezo ya a gastar lo que es esa reserva de residuos celulares, y ahí es donde entra en lugar el ayuno intermitente. ¿Qué es el ayuno intermitente? Hay distintas formas de hacerlo, pero básicamente es darle un reposo a tu cuerpo como biológicamente estamos preparados. Es totalmente disruptivo, no fue lo que me enseñaron, sí lo que hoy se pone nuevamente sobre la mesa ante una sociedad que come todo el tiempo y cada vez está más enferma. Y básicamente, dicho en palabras simples, es que, también lo hablamos un poco en la charla creo, o no sé si llegamos, nada, que baje la insulina y que se empiece a quemar lo que anda a las vueltas. ¿Cuál es la ventaja del ayuno? Bueno, hay fragmentos de células, fragmentos de distintas proteínas y cosas adentro de la célula, que cuando nosotros pasamos mucho tiempo sin comer, la célula la fagocita esos fragmentos y utiliza eso como combustible. Entonces eso es un mecanismo que se llama de autofagia, que lo que hace es limpiar la basura de la célula. Hoy se habla de la autofagia, es decir, al menos 16 horas sin comer, como mecanismo para prevenir el Alzheimer, prevenir distintos tipos de cáncer y estrategia para bajar la insulinemia, es decir, la gente que tiene insulinoresistencia.
Entonces, ¿cómo lo llevaría a cabo? Bueno, cuando yo lo hago y mis pacientes lo hacen, más o menos tenemos toda la misma mecánica. Hay varios modelos, pero el que menos nos cuesta es el de 16 horas, que es comenzar a las 6 de la tarde y pegar el tirón hasta el otro día. Es una herramienta muy interesante porque uno reconecta con la cantidad de veces que come sin hambre. Se entra a desesperar porque a las 9 decís, che, no, tendría que estar comiendo. Tomás un poco de agua, tomás unos mates, te tomás un té y al otro día te despertás y mágicamente ya no tiene más hambre. Pido que si hay alguien que hace ayuno intermitente, levante la manito y cuente su experiencia. Lo que te relata la gente es que baja muchísimo la ansiedad, empieza a tener otra energía. Por supuesto, y acá está, que dice, es una herramienta, no un estilo de vida. Desde ya que cuando alguien cruza el consultorio, si come 3 platos de comida, está desordenado, come harinas todo el día, lo que tratamos es empezar a ordenar esa alimentación. No es que cruza la puerta y le digo hace ayuno. No a todo el mundo le gusta, tampoco. Es algo que está bueno en un contexto donde los pacientes ya hayan ordenado su alimentación o estén en proceso de hacerlo, ¿sí? La idea no es, hola, quiero adelgazar, bueno, ayuno. No, la idea es, estoy saneando muchas áreas de mi alimentación y voy a probar esto una vez a ver qué onda. Y mucha gente arranca a las 6 de la tarde y al otro día a las 10 de la mañana le da hambre y la primera vez aguantan algunas horas y después en la siguiente, empiezan a tirar más horas. Lo que vemos en la práctica, y yo lo veo con mis pacientes, es que baja la insulinemia, pero a lo loco, siempre en un contexto donde también, bueno, hagan actividad física y el resto de la alimentación sea ordenada. Si voy a hacer un ayuno y después como un montón de comida chatarra, la verdad que no estoy haciendo una herramienta ancestral, sino que estoy haciendo un trastorno de la conducta alimentaria, ¿no? Y esto tiene que ver con eso, ¿sí? No es un mecanismo compensatorio. Hay gente que me llama o me escribe y dice, hola, quiero hacer la dieta del ayuno intermitente. Y la idea es que el ayuno es una herramienta con muchísimo, de hecho se valió un premio Nobel el mecanismo de autofagia, que descubrió un médico japonés en 2016, pero la idea es que sea un recurso, no un tratamiento. Si ustedes cruzan un consultorio y el único abordaje que le dan es dejar de comer, nos perdemos muchos matices. Recordemos que nosotros comemos cuando estamos tristes, cuando estamos alegres, para llenar vacío, para lidiar con frustraciones, para tapar cosas a veces de nuestra propia historia, para invisibilizarnos, por no decir que no. Hay mucha gente que me dice, yo le digo a todo que sí, atiendo a mi marido, atiendo a mi madre, atiendo a mi hijo, atiendo a mi abuela, y no puedo decir que no a nada, y esa frustración la canalizo comiendo. Entonces es mucho más complejo lo que es el sobrepeso que decirle hola, ayuná. Pero biológicamente el ayuno es una de las herramientas que hoy está de nuevo como en la paleta de opciones para trabajar, como tantas otras cosas. Conclusiones. Vivimos en una sociedad con exceso de harinas refinadas, que se traduce a cuadros de ansiedad y pérdida de control. No hay paciente que haya bajado el consumo de harinas que no me diga, no tengo ansiedad, no estoy desesperado o desesperada por la comida como estaba antes. Esto se acentúa con los alimentos ultraprocesados. No llegábamos a hablar hoy porque ya era mucho, pero este circuito de estos alimentos hiperestimulantes, hiperpalatables, que son adictivos, que tienen componentes que son adictivos, como el JMAF, con el glutamato monosódico, que no son la salchicha y la hamburguesa solamente, son las barritas, las mermeladas, los cereales de desayuno, un montón de quesos untables, un montón de cosas que nosotros pensamos que son saludables porque nos lo venden. Las colaciones estarían sobrando, al menos para la mayoría de la población. Hoy vivimos en un contexto de pandemia donde la mayoría se mueve poco y come 8 veces al día. Y el ayuno intermitente está junto con otras prácticas de nutrición funcional, tiene increíbles beneficios como parte de un contexto saludable. Y le hablo de otras prácticas de nutrición funcional porque hay una corriente que llama a recuperar todo esto, ¿sí? Las hierbas, las infusiones,
las especias. Yo trabajo, por ejemplo, mucha gente con acidez que ya no sabe con qué darle porque toma ranitidina, omeprazol, bueno, la ranitidina ahora ya no se puede, todo lo que sea, y con una alimentación, por ejemplo, con cúrcuma, con jengibre, de forma sistemática, ¿sí? Medicamentosa, o sea, todas las mañanas, mejora muchísimo. Entonces, esto de la alimentación está siendo una puerta abierta y yo les digo de corazón, yo veo como la gente mejora. Así que, bueno, plantéense, gracias por estar, y pensar si, bueno, si la salida no puede estar cambiando lo que se come, y muchas cosas son respuestas químicas. La ansiedad, el picoteo, la pérdida de control, tiene que ver con lo que estos alimentos generan en nuestra cabeza. Y listo. Virgi, bueno, acá con respecto al tema dice, durante las horas de ayuno, ¿se puede tomar mate con edulcorante, stevia? Con stevia sí, pero con otros edulcorantes, gracias Florencia, hay todo lo que son edulcorantes, salvo el stevia, suben de insulina. De hecho, en insulina resistencia, por eso yo invité también a los consultantes hoy, porque lo que son edulcorantes suben la insulina y terminan generando el mismo cuadro de hiperinsulinemia constante. Y esto antes no lo sabíamos, porque lo único que nos fijábamos de los edulcorantes era que no tenía calorías. Hasta que empezamos a ver un montón de gente con insulina por las nubes y que no consumía azúcar. Así que ahí es cuando se empezó un poco más a ver qué tenían los edulcorantes y qué efecto metabólico generaban, y encontramos que no tienen calorías, pero corren el umbral del dulzor y alteran la insulina. Ahí está Lore Al Postay mate, también. al mate yo le pongo hojas de stevia que se compran en la dietética, no edulcorante de stevia. Está bien, las hojas de stevia están muy bien, además la stevia tiene propiedades medicinales, normaliza los triglicéridos si están altos, tiene buenas propiedades la hoja de stevia. Ten cuidado porque a veces dice stevia y chiquitito dice conacelsulfame K, por ejemplo, ¿sí? Pero si vos me decís la recomendación general, lo que veo es que en los últimos 20, 30 años el mercado se llenó de un montón de productos cuyos efectos estamos viendo ahora. Entonces la vuelta hoy va un poco más por volver a lo natural, siempre que se pueda. Yo también me tomo una gaseosa capaz el fin de semana. Pero esto de empezar a abrir el ojo de que lo que está en la góndola por ahí no está tan bueno. Decía que ahí está escribiendo también Lorena Postay, que es docente de la licenciatura en enfermería, y dice, yo hago el ayuno cada 15 días o cuando siento que lo necesito. La verdad que se siente la diferencia. Que he comprado todas las marcas de stevia y no las soporto, su sabor me descompone. Todo bien, pero tendré que acostumbrarme a tomar amargo. Bueno, pero gracias Lorena Postay por el aporte. Esto lleva a otra reflexión. A ver, no necesitamos endulzar todo, y cuando endulcemos algo, saber que de pronto tenemos cierto control sobre eso. Yo a mi torta en mi casa hago la torta de leche con huevo, con harina, le pongo integral y azúcar, porque el azúcar da un cuerpo a ciertas cosas que la verdad prefiero porque no me gusta como salen con otras. Pero una cosa es decir, che, es esto puntual, y otra cosa es que esté distribuido en toda la alimentación. El problema actual es que yo tengo un reel ahí en mi Instagram, después si quieren, no por hacer autobombo, pero yo subo muchas cosas. Cuando vos sumas, por ejemplo, una merienda de esta que le dan a los chicos, tienen 20 gramos de azúcar el juguito, 10 gramos la barrita, 24 gramos que eran, si no me equivoco, 24, 25, unas galletitas. Entonces, en un ratito metiste 60 gramos de azúcar y después comiste unas almohaditas y después comiste un vaso de leche de avena y sumaste otros 20. Entonces el problema es la sobrecarga. Nunca se dio tanta obesidad y problemas como ahora, porque se mezcla el estrés, la falta de movimiento y la sobrecarga de azúcar. Y si no te gusta el stevia, sí. Chao microbiota con los edulcorantes. Sí, es cierto.
He comprado todas las marcas de stevia y no las soporto, su sabor me descompone, que dice Salomé, que recién dijo. Sí. Qué buena info. Hola, tengo hipotiroidismo, tomo T4, puedo desayunar con frutas. La tiroxina debe ser consumida en ayuno. Y después de un rato, ahí estoy viendo, y después de un rato, que más o menos se establece en 40 minutos, uno debería incorporar cosas que tienen fibra. ¿Qué es la fibra? La parte no digerible de las frutas, las verduras, las hojas, porque interaccionan y no se absorbe bien la tiroxina. Por eso es esta recomendación de espaciar la toma del consumo de cosas con fibra, con salvado, con semillas y demás. Bien. Dice Juan Pablo, si tenés algún paper en donde pueda leer el efecto de los edulcorantes sobre la insulina, gracias. Hay un montón. Si te metes en PubMed de publicaciones médicas, pones... El tema es que a veces tenés que ponerlo en inglés. Por ejemplo, ayuno intermitente, hay muy pocas cosas, tenés que poner fasting. Lo que es insulina, pones... Ay, se me fue... Edulcorant, creo que es. Más insulin, y fíjate lo que... Non-nutritive edulcorant más insulin, y te sale, hay un montón. En Google académico, que no es el Google tradicional, sino que el Google académico tiene un proceso de validación de todos los papers que están ahí, y hay de publicaciones científicas, con trazabilidad, que tienen una fuente fidedigna. También poné insulina, edulcorantes no calóricos, y te saltan. Hay un montón, eso hoy Acá ya Acá está. Sol también dice que vio un reel de una nutricionista que propuso mezclar stevia con coco rallado para tener una infusión más rica. Eso lo hago yo, de mezclar con un coco rallado para darle un Me dulzor. parece súper piola, y creo que Ajá, cada persona tiene que encontrar también el camino que le sirve. El objetivo es ir de a poco bajando la cantidad de azúcar, porque tenemos azúcar en todos lados. A ver, yo me hago un café con leche, la vez pasada veía, y la leche en polvo, no todas, pero vos te fijás en el envase y dice JMAF. JMAF es jarabe de maíz de alta fructosa. El café viene torrado con azúcar. Las galletitas tienen 20 gramos de azúcar. Cuando te das cuenta, tenés demasiado azúcar. Y combinada con elementos que no nos dan saciedad. Mi abuela me hacía la torta alemana cuando venía del colegio, y yo me comía un pedazo y quedaba hasta las 8 de la noche llenísima. Y hoy yo veo a los chicos en la plaza que se toman un juguito, que son 20 gramos de azúcar, y se bajan un paquete de surtido, y al rato vuelven a comer. Porque lo que decimos siempre, por eso necesitamos el rotulado frontal de alimentos, son alimentos diseñados para comerlos rápido, digerirlos rápido y seguir comiendo. ¿Somos fanáticos? No. Te digo que no te tomes un helado, tampoco. Tómatelo, comete un alfajor, lo que uno quiera. Pero el problema es que uno no lo sabe. Yo sé que vos estás después grabando dice esto, pero, que por ejemplo, el hablaste en un alfajor sin momento sobre el culpa. sentimiento de culpa, del consumo de estos alimentos. Si Y podías claro, ampliar más. pero eso también se refiere todo el tiempo, porque la persona, por eso me gustan estos encuentros, porque uno se da cuenta que no está solo. Cuando yo hago estos posteos en Instagram y la gente empieza a decir, che, a mí me pasa, a mí también, a mí también, a mí también, es una cosa, pero también hay una información de que ser saludable es estar espléndido y comer brotes todo el día, o derrapar y comer chatarra. Entonces la Claro. gente que quiere encajar y quiere hacer las cosas bien, digamos, y ve que no puede, se siente mal, se siente con culpa, sin sacar Los todos los... extremos, digamos. Los extremos. Claro, pero estamos en un sistema donde, a ver, mucha gente te dice, ¿vos sabés que llega la noche y tengo ganas de comer algo dulce? Si ustedes prestan atención, hay un montón de publicidades que te vinculan la noche con volver de trabajo, con comer algo dulce, porque te lo mereces. Entonces no digo que no lo coman, pero eso de llegás cansado de un día de trabajo, te mereces tu postrecito. Y listo, te chipeo, la ves hace 10 años en la tele y te va chipeando. A que a la noche te mereces algo dulce. No digo que no, pero no empezar a distinguir, como lo del desayuno. Che, me levanté llena, no tengo hambre, ¿por qué tengo que desayunar? Esto de empezar a replantear las 2 tostadas con queso untable.
No puede ser que se le indique 2 tostadas con queso untable a un señor de 1,80 m que a una chica de 50 kilos y 1,40 m. Y nunca nos lo planteamos, la sociedad no cuestiona eso. Y todos desayunamos miles de veces 2 tostadas con queso untable. Que a la media hora tenés hambre y te querés comer lo que está al lado. Entonces nada, pensar que hay otras opciones. A mí hay gente que me dice, che, me hice una leche con avena y quedé llena toda la mañana, satisfecha. Claro, porque tiene fibra, porque no se digiere rápido, porque no es grado refinado. Entonces al rato no es que estás muerto de hambre. Graciela dice, no me quedó claro el tiempo en realizar ayunos intermitentes. ¿Cada 15 días una vez o hacerlo 15 días y descansar? ¿O siempre? Bueno, Graciela, tu pregunta es excelente y te la voy a contar con una anécdota. Uno establece relaciones afectivas con la gente que va al consultorio. Es más, a veces me retan ellos a mí, porque yo les cuento algo mío y me retan de otras cosas. Y hace un tiempo, habrá sido febrero o marzo, me pide turno una de las chicas que está en Buenos Aires y me dice, Virne, le pido turno a Mica, quiero verte. Bueno, nos ponemos a charlar, ¿cómo estás? ¿Qué sé yo? Y me dice, bien, lo único tengo un problema. Dice, estuve haciendo el ayuno intermitente. Ah, digo, qué bueno, ¿cómo lo hiciste? No, me dice, todos los días. Digo, ¿cómo todos los días? Sí, me dice, porque mi prima me dijo, deja los lácteos y hace ayuno intermitente. Entonces, yo todos los días cesé la ingesta a las 5 o 6 de la tarde hasta el otro día a la 1. El motivo de consulta es porque ella tenía distensión, pero de una forma incontrolable, hinchazón de la panza llena de gas. Cuando vos acostumbras a tu cuerpo todos los días a comer menos, si lo haces cada tanto, generás esta flexibilidad metabólica, ¿no? Baja la insulina, saco la reserva, acostumbro al cuerpo a la alternancia, ¿no? Vivo de grasa, vivo de glucosa, juego con eso, lo hace más activo, más alerta, está bueno. Ahora, si lo hago sistemáticamente todos los días, es como que yo, de pronto, en vez de cobrar, vamos a decir, 50.000 pesos por mes, empiezo a ganar 25. ¿Y qué haces? Achicar los gastos. Y esta chica empezó a hacer el ayuno intermitente todos los días y el cuerpo ¿qué hace? Lo primero que va a hacer cualquier ser razonable, achica el gasto. ¿Qué es lo primero que hace? Bueno, ya baja el metabolismo, baja el gasto, porque le está entrando menos. ¿Qué baja primero? La motilidad intestinal. ¿Para qué va a mover los intestinos si no está comiendo? Y en paralelo había dejado los lácteos, pero había sumado la leche de almendra que tenía 20 gramos de azúcar el vaso. Entonces, combinó, bajó la motilidad intestinal y le sumaba 40 gramos de azúcar todos los días, en un vaso de mañana y en un vaso de noche. Conclusión, generó distensión. El ayuno intermitente debe ser intermitente, no es una práctica aconsejada para hacer durante largos periodos porque genera acostumbramiento. Y nosotros lo que queremos es poner en jaque. Ahora, poner en jaque en un contexto donde se invite a comer mejor, menos harina, más fibra, menos veces al día. Una vez por semana, una vez cada 15 días. Yo a veces estoy pila y lo hago todos los domingos, después me tranquilizo y capaz que lo haces, no sé, una vez por mes. En lo que son los laboratorios, hasta estabilizar la insulina, es peligroso decir esto en general, pero te diría que lo hacemos según el caso y según cuánto nos da la hemoglobina y demás, una vez por semana, una vez cada 15 días, depende mucho de los valores del laboratorio. Pero si no, ser humano común, cuando tengas ganas, como dijo Lorena, y el cuerpo Hay te lo va algo que dice pidiendo. Claudia, que Sí. dice, es más fácil de realizar si estás solo, ya que en nuestra cultura de comensalidad familiar es generalmente, digamos, la cena lo que Es cierto. es cierto. Ahora, yo empecé a hacer en mi familia lo que hacía mi abuela. No es ayuno, pero casi. El domingo a la noche, viste que por ahí el sábado, el domingo se comió mucho. El domingo a la noche, una fruta y mirar Sí, lo una dijiste en una peli. historia, me acuerdo, sí, sí. Sí, no tenemos que estar comiendo todo el tiempo, porque yo también me autopercibo que estoy mucho más tiempo sentado. No sé ustedes, no sé vos, Diego, ¿cuánto tiempo más sentado? Vos andabas como chijete todo el día en la facultad, ibas, venías, Sí, ibas, venías. es verdad, sí, pero coincido totalmente con vos. Ay, Sí. qué bueno, pues si no tendríamos un problema. No, hacemos menos actividad todos, los que
con el home office, con todo, como planteaste. Ahí dice, ¿no? Está tan aprendido de lo de la tostada, con queso Claro. untable. Sirvió para una época, en eso estamos todos de acuerdo, quizá para la época donde Diego y yo necesitábamos energía porque subíamos y bajábamos escalera. Ahora Exacto. quizás. ¿Cuáles son los alimentos que generan más distensión? Dice Andre. Depende de la persona, pero de mayor a menor te podría decir la harina de trigo, la lactosa, a alguna gente le genera distensión la fibra, las semillas, a otras le genera distensión lo que es la selga, la espinaca, la lechuga. Pero lo loco es que uno a veces no lo detecta hasta que no lo vive, y de pronto, ¿por qué yo siempre digo, vayan a los nutricionistas? Porque la persona no tiene a veces, como yo no sé de abogacía o de ingeniería, quien no está en el tema no tiene la lucidez de la práctica, de que cuando te cuenta, uno enseguida se da cuenta, más o menos, tampoco digo que uno sea Dios, pero el relato empieza a ser como parte de un patrón, ¿no? Y vos le decís, lo que te cae mal es la lechuga, porque capaz que dice, uy, justo tuve el domingo en un asado, y cuando estás cabo, la persona dice, wow, sí, es esto. Pero porque trabajamos de eso, no porque seamos súper capas. El ayuno de 12 horas, si es para todos los días, dice Paula. Sí, porque no es ayuno, sería el reposo digestivo mínimo. Claro. Porque ustedes piensen, nadie se levanta acá a hacer caca a las 3 de la mañana. A las 9 de la noche los intestinos se apagan. Hay algo que se llama ritmos circadianos, que es como distintas cuestiones se van prendiendo y apagando en el cuerpo, ¿no? Y así como la melatonina sube cuando baja el sol, ¿sí? Y por eso nos da sueño, y por eso joroban tanto las pantallas, porque altera ese ciclo, los intestinos hay una hora que se apagan y empiezan a funcionar otras hormonas que no son hormonas para gastar, son hormonas para reservar y reparar. Bien. Entonces, está bueno esto, es decir, 12 horas debería ser un tiempo normal. Estamos hablando de cenar a las 8 y desayunar a las 8, tampoco Claro, es que claro. tanto. Sí, sí. Acá Noria dice, tengo mucha necesidad de comer algo dulce después de comer. ¿Por qué? La mayoría de las veces es aprendido, pero ninguna práctica es mala en sí misma. A mí también me gusta comer cosas dulces después de comer, pero siempre buscar opciones que sean, a ver, si vos me decís, cosa dulce después de comer, me traes un alfajor, me lo como, y me traes un bombón Marroc y me lo como, o me traes una mandarina y me lo como. Hay que tratar de ir generando una alternancia para que esa carga, uno bajar un poco el umbral. Yo estaré vieja, pero yo me acuerdo que, chicos, el año que viene cumplo 40, hago fiestón, quiero avisar ya. Yo cuando era chica, tenía 20 años, me comí un cuarto de helado. Hoy realmente yo no puedo terminar un cuarto de helado, me como una bochita, porque he logrado bajar mi umbral de dulzor. Más allá de que lo disfruto, se educa. Es como la gente que te dice, tuve que dejar la sal y no le sentía gusto a nada, y ahora la verdad que sí, sumé orégano, sumé especias. Es todo cuestión de educación del paladar. Y mientras más sumas, más doblás la cuesta, entonces empieza a ser el ciclo inverso y se conforma como una adicción. Vos ves la gente que te dice, no puedo parar. Sí, hay que en algún momento cortar, y se corta sumando otras cosas. Esa es la idea también, sumando otras harinas. En el centro universitario pusimos un lugar para especias, Virgi. Para especias, Así que te va a sorprender. Bueno, muy bien. Yo ya quiero volver, extraño mucho la facultad. Sí. Fui a una Nutri, Ahí. ¿qué dice? Fui a la Nutri, noviembre 2020, bajé 10 kilos en 3 meses. Me restrinjo papa, fideos, arroz. Después tuve anemia y constipación y volví a recuperar los kilos perdidos. Y eso, Andrea. Bueno, por suerte no era yo la Nutri. No, hay que tratar de entender a veces de dónde vienen las cosas, André. Yo siempre trato de que, bueno, hacer este pulido, ¿no? De pronto, si alguien viene y veo que no tiene variedad, tratar de darle recetas. Si alguien viene y te dice, como 2 platos, bueno, tratemos de comer uno. Y también, si bien yo trabajo en equipo, nosotros tenemos herramientas para acompañar desde una visión más integral. Entonces,
muchas veces uno sube de peso como producto de una emocionalidad, de esto de canalizar. Yo tengo gente que hemos solucionado el sobrepeso yendo a talleres de pintar macetas, porque a veces ese consumo excesivo era porque estaba sola en su casa y su mejor plan quizás era comer. Y cuando empieza a socializar, empieza a encontrar gratificación en otras áreas de su vida. Entonces, yo no soy muy amiga de la prohibición y esto de lo pendular, de prohibir, porque cuando uno prohíbe, generalmente, después suele haber un caso rebote. Siempre hay que tratar de ir por lo que sea más moderado, más respetuoso y bajar las ansias, porque uno, te decía, yo estoy recibiendo a veces mensajes, hola, ¿qué tal? Quiero bajar 3 kilos en una semana. Olvídate, no se puede si querés cuidar al otro. Biológicamente sí, te reviento el metabolismo y vos te quedás contenta o contento, pero no está bien que yo lo haga. Así que si alguien le ofrece bajar ese volumen de kilos en poco tiempo, no caigan en eso porque se pierde masa muscular. Cuando uno pierde masa muscular gasta menos, porque la grasa y el resto es menos activo, y después cuando se recupera uno se vuelve cada vez más propenso a engordar más. Es difícil de explicar cortito, pero no caigan en esa trampa del descenso rápido. El descenso rápido no existe, lamentablemente no existe. Claro, acá Claudia dice, estuve muy depre y solo me dediqué a comer. Sí, es que ni hablar. Pero a ver, yo tengo muchos casos donde el sobrepeso es de pronto por un descontrol, por una imposibilidad de cocinarse, o porque justo, qué sé yo, los chicos van al colegio, pasó algo, o soy soltero y llego tarde. O sea, hay cuestiones que a veces son contextuales, que no tienen una base emocional. Y también tengo mucha gente, y cuando tengo mucha gente siempre tengo todos los meses 2 o 3 casos que son chicas que han sido abusadas, y que en el sobrepeso entendieron a nivel inconsciente una forma de invisibilización. Entonces esto también hay que decirlo, no es solamente que comes porque te gusta o porque sos haragán, hay que ver qué está detrás de eso. No siempre es una cosa extrema, pero muchas veces es tristeza. Por eso les digo que por ahí es el encontrar el sentido a todo el día. La gente te dice, cuando estoy entretenida no como. ¿Qué nos está diciendo esto? Salí de tu casa, hace algo. El tema de salgo a caminar. ¿Gasta calorías caminar? La verdad que bastante poco. 150 calorías por hora, un humano promedio. Pero mira los pajaritos, te dispersás, baja la ansiedad. O sea, no es solamente una cuestión de balance calórico. Bueno, Creo que estamos, Diego. sí, ya estamos en hora. No sé si alguien más quiere hacer una última pregunta. Si no, vamos cerrando. Ay, Carlita hace un kéfir espectacular, Carla Capovilla. Ajá, Ya que estamos, tiramos el chivo. buenísimo. Bueno, gracias, Bueno, chicos. muchas Gracias por gracias, Vir, estar. por este espacio, una nueva charla. A todos por participar. Seguramente seguiremos con nutriendo este ciclo. Va a quedar grabada la charla, así que después en nuestro canal de YouTube del Centro Universitario va a estar el video. Y me porté bien, Diego, ¿viste? Sí, de 10. De Sí, 10. sí, a veces digo barbaridades. No, bien, bien. Aprovecho para, bueno, recordar que somos parte de la Universidad Libre, Gratuita, Soberana. Vamos todos por la educación pública. Y estoy en Instagram, Virginia Joyce-nutricionista. Y los lunes estoy en el canal provincial. Así que ahí me pueden aguantar un ratito también. A la 1:30, 2:20 estoy ahí. Gracias, Vir. Un Gracias, placer. Diego. Siempre sos muy buen coequiper. Gracias. Abrazo grande a todos los Hablamos. presentes. Canal Provincial de Santa Fe. Buenas noches a todos. A Adiós. todas. Gracias, Susana. Chau, chau.